¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos y aquí seguimos, una vez más en Primera Plana Televisión, a través de la televisora regional de Portuguesa, Canal 9 Intercable, señal abierta Canal 31. Por supuesto, también en Cable Norte, aquí en Guanare, por el canal 14. Por Instagram en vivo, TRP Canal 31, y por YouTube diferido a partir de los lunes, también TRP Canal 31. Y por supuesto también gracias a la gentileza de Teleparaíso y del buen amigo Giovanni Azuaje, presidente propietario de este canal, llegamos a diferentes sitios de Portuguesa. American Cable en Biscucuy, Canal 3, Canal 7, Cable Norte en Acarigua, Canal 61 por Visión Global en Ospino, Canal 95 en Boconoito, Barrancas y Sabaneta. No volvió a salir Especial TV en Chabasquén, esto por razones técnicas. Y estas razones técnicas indican que un fusible vale bastantes dólares y ha sido imposible volver a conectarse con la opinión pública Especial TV. De todas maneras, cuando salga Especial TV, si es que viene el aumento salarial, algún día pues lo volveremos a transmitir a Chabasquén. Como ya es usual, el color de mi suéter, color naranja. Ya habrán conjeturas, estarán adivinando la persona invitada. Siempre lo digo con la ideología y el color del partido político. El color naranja, por cierto que esto hay que explicarlo muy bien, porque Voluntad Popular también utiliza el color naranja, pero hay algo mucho más grave o más llamativo en esto del color, que por cierto, hace un mes que no invito a nadie de Voluntad Popular ni del Movimiento al Socialismo, que son los que utilizan este color, porque me lo puse este suéter y este color en contra de mi voluntad, porque ustedes saben que el color naranja está muy desprestigiado en los últimos 2 meses, por aquello de las bragas naranjas que se ponen los grandes cacaos que quedaron implicados en el gigantesco robo, porque ya no se puede decir ni presunto, robo de cartones de Venezuela, PDVSA y no sé qué otras cuestiones. Bien, pero bueno, aquí estamos nosotros con suéter, que no es braga, naranja. Bueno, mi invitado de esta noche es Felipe Mujica. Él es el secretario general nacional del Movimiento al Socialismo, abogado, parlamentario, o mejor dicho, exparlamentario. Fue diputado en el extinto Congreso Nacional y creo que también fue diputado en la Asamblea Nacional. Anda en gira por los estados llaneros y gracias pues a la gentileza de la secretaria general aquí en Portuguesa, Marisabel García, lo tenemos aquí en Primera Plana durante su gira, como parte de su gira por el estado Portuguesa. Un saludo inicial, Felipe, a nuestros televidentes en todo el estado Portuguesa. Bueno, ¿cómo estás tú? Aquí te estaba escuchando con toda esa explicación que das de los colores, que no le he dado la vuelta a ese esquema del desprestigio. Lo que creo que lo que ocurre es que está más publicitada que antes. No sé si es prestigiada todavía porque tú sabes que esos colores naranjas los han utilizado mucho, sobre todo en los Estados Unidos, para la misma circunstancia que lo utilizaron aquí con la... Pero aquí lo impuso Iri Varela, ¿no? Sí, pero aquí... Copiándose de Estados Unidos. Claro, pero aquí es muy poco lo que tú conseguías de gente en esas condiciones y mucho menos a esa velocidad y tratados de esa manera. Unos llevaban esposados, otros llevaban sin nada, etcétera. Bueno, como fue todo ese berenjenal que armaron con todo eso. Y le conseguían las bragas a su talla. Sí, claro. No le quedaban ni apretadas, ni le quedaban grandes, sino que le quedaban exactamente a su talla. Parecía que hubiesen ido a una de las cadenas esas famosas que es por ahí, donde seguramente las consigues, las bragas naranjas, porque tú consigues bragas azules, verdes, negras, para situaciones de trabajo, pero para eso que ellos hicieron, eso forma parte de todo ese montaje que ellos diseñaron, que siempre tiene componentes desde el punto de vista informativo, de diseños propagandísticos, publicitarios, de utilizar figuras y cosas más
para que esa gente sepa que eso ocurrió y no para que la gente sepa qué fue lo que pasó. Que por cierto es en este caso exactamente lo mismo. Tú ves, por ejemplo, las propagandas o las maneras en que se expresaban o hacían políticamente el gobernador de Carabobo o lo que hacía para Keyman, son diseños desde el punto de vista comunicacional, que lo que interesa es que la gente sepa que tú existes, no porque existes. Claro, por cierto que con esto del alcalde, el exalcalde del Tigre, una cuestión insólita, ¿no? Porque yo me puse a revisar, porque yo fui concejal, y me puse a revisar la ley de régimen municipal. Hay ausencia absoluta, ausencia temporal, sentencia. El alcalde que pone preso, nombra a alguien de su gabinete, después designa un presidente del propio seno de la Cámara, no tiene que ser el presidente de la Cámara, sino otro, y después, si es la mitad del periodo, se queda el presidente de la Cámara o el que designe, y si no ha pasado, hay nueva elección. Aquí no se cumplió nada de eso, ¿no? Sí, no, y hay cualquier cantidad de alternativas que ellos están aplicando cuando resulta que hay un procedimiento, como tú mismo lo estás indicando, claramente establecido, independientemente de lo que él haya hecho, eso no importa. Porque la gente comete delitos o comete desafueros o conductas irregulares, pero las leyes cuando se diseñan, no se diseñan pensando en un tema específico, que otra cosa es si te vas a poner tal día vestido de negro, no. Tú violas la ley, y si tú violas la ley, entonces viene un procedimiento, y ese procedimiento implica, por decir cualquier cosa en este momento, que había que comenzar por hacer la denuncia. Y a partir de la denuncia comenzaba el proceso mediante el cual se investigaba, etcétera. Incluso la legítima defensa, ¿no? Claro, todo lo que se explica. Ahí se violó todo. Una vez que se hace la denuncia, y ellos el problema es que tienen unas formas de conducirse, porque hablando de ese tema, y eso está vinculado directamente a otro que es mucho más trascendente, que es la no existencia en el país, desde el punto de vista real, de la separación de poderes. Se supone que la Constitución establece que el Poder Judicial tiene unas responsabilidades, el Poder Legislativo otros, el Ejecutivo otros, etcétera, y cada quien tiene la necesidad de actuar, pero de manera separada. Eso que están haciendo en estos momentos, yo recuerdo, y lo conversaba con alguien vinculado a lo de Tarek, el examen, que hace como en el año 2020 estaba Maduro el día antes de la elección de la Asamblea, dando una declaración de esa que él da, y decía, bueno, esa Asamblea que va a ser electa tiene la responsabilidad de citar, de llevar a la Asamblea a quien sea necesario, porque forma parte de sus atribuciones. El poder de la Asamblea cita al funcionario tal, interpelarlo, y de acuerdo con la interpelación producir tales o cuales cosas. Y decía Maduro, bueno, yo estoy diciéndole a esa Asamblea que no deje de interpelar a nadie, ministros, funcionarios públicos, y decía, a mí mismo, si yo cometo irregularidades, debería interpelarme. Y después decía, cerrando el comentario, que decía, la salsa que es bueno para el pavo es buena para la pava. Decía, así como estamos siguiendo a Guaidó y sus compañeros, hay que seguir a los rojos rojitos, que también son corruptos. Estamos ya hablando del año 2020. Maduro dice que eso lo detectaron en octubre del año pasado, lo que de acuerdo con su versión, supuestamente ocurrió por todo eso. Con esto lo que quiero decir, vinculando el tema de lo de para qué y el otro, ¿por qué, cumpliendo con las normativas legales, por qué la Asamblea Nacional no ha citado a Tarek para ser interpelado por la Asamblea? Pues eso es lo que correspondía. Y que a partir de la interpelación, entonces apareciera, si era necesario, el resto de los procedimientos que están establecidos. Ahora, Felipe, ¿qué crees tú? Porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Aquí han imputado y han sentenciado y han mandado a meter preso y andan huyendo a diferentes dirigentes de oposición. Julio Jorge, Vecchio, ¿cómo se llama? El que está en Bogotá, en España, el esposo de Lilian Tintori, que se me ve el nombre. Ajá. Bueno, decenas de dirigentes de oposición. Y a Guaidó nunca lo tocaron. ¿Por qué? Yo creo que ellos tienen un diseño. Recuerda que si tú haces un recuento un poco más largo y revisas otros antecedentes, por ejemplo,
de lo que ocurrió con Ortega y con Carmona en aquel momento, de cómo se fueron de Venezuela. Después, cómo se ha ido en otros momentos, se fue Leopoldo López, se fue Ledesma. Es el nombre que se me había olvidado. Leopoldo López, Ledesma y otros. Bueno, de forma inexplicable aparecen saliendo o por los caminos verdes de Bogotá, o saliendo por allá por Falcón, saliendo por vías que después se sabe, y evidentemente si ellos hubiesen querido evitarlo, lo hubieran evitado. Yo creo que ellos allí... Porque se jactan de tener cabal en todas partes. Claro, y además tienen control de todo eso, y si ellos hubieran querido evitarlo, lo evitan, pero evidentemente en esos casos, y en eso está lo de Guaidó, ellos actúan con el criterio de no meterse en términos de detenerlo ni nada de eso, para que eso no les vaya a enredar más la vida y no tengan que, en el caso de Guaidó, si lo hubieran hecho, hubieran convertido a Guaidó en alguien que hubieran victimizado. Incluso con la comunidad internacional, ¿no? Sí, no, victimizado, Claro. porque supuestamente él tenía el reconocimiento de 60 y tantos países cuando tomó la decisión de juramentarse como presidente interino. Entonces, si ellos lo agarraban y lo metían preso al presidente interino, bueno, imagínate el desbarajuste internacional que se le iba a armar. Por eso es que simplemente ellos se comportan de una manera tal donde la ley no se aplica de acuerdo con las formalidades, sino que se aplica de acuerdo con lo que ellos decidan. Yo no sé por qué razón a Paracaima le hicieron todo lo que le hicieron, pero evidentemente es una decisión política. Bueno, ese es Felipe Mujica, secretario general nacional del MAS. Este primer segmento lo utilizamos para, como quien dice, para... Dibujo libre. Sí, abrirlo fuego, porque realmente es una historia que ya no es historia, porque se repite actualmente. Todo se está repitiendo. Nos falta hablar con Felipe Mujica, qué anda haciendo por el país, cómo están las primarias, si ya le llegó el aumento salarial, si ya cobró el bono de guerra. Todo eso vamos a hablar con Felipe Mujica en los próximos 3 segmentos que nos quedan aquí en Primera Plana Televisión.